El amanecer había teñido el cielo de tonos anaranjados y rosados cuando Andrea salió de la cama. El frío de la mañana se colaba por las ventanas mal selladas de su pequeña casa, pero eso no la detenía. Envolvió su delgado cuerpo en un abrigo desgastado, sus manos temblorosas ajustando los botones que apenas se mantenían en su lugar. Sus botas, gastadas por el uso, crujieron sobre el suelo mientras reunía el valor para enfrentar otro día. Había una rutina que no podía romper. Todos los jueves, antes de que el sol estuviera completamente en el cielo, Andrea debía terminar sus labores en el trabajo temporal que había conseguido limpiando una plaza. Ese día, como todos los demás, sus movimientos eran precisos y rápidos, despejando la basura de los rincones, alineando los bancos y asegurándose de que todo estuviera impecable. Era lo mínimo que podía hacer para garantizar que le pagaran las pocas monedas que le servían para subsistir. Con la primera tarea del día completada, Andrea ajustó su abrigo y salió apresurada hacia la tienda local. Cada jueves, esa tienda entregaba productos vencidos de forma gratuita a quienes llegaban temprano. Para Andrea, esa era su única manera de llenar su despensa. No había orgullo en lo que hacía, pero había necesidad, y eso superaba cualquier otra emoción. El aire de la mañana mordía su rostro mientras corría, con su bolso de tela colgado al hombro y la esperanza de encontrar algo útil al llegar. Conocía las miradas que recibiría, los murmullos de los clientes regulares que la juzgaban sin conocer su historia. Aún así, Andrea no se detenía. Había aprendido a ignorar los comentarios y las miradas desde hacía mucho tiempo. Mientras tomaba un atajo por un sendero junto a una casa a medio construir, algo la hizo detenerse de golpe. Un sonido extraño, como un chillido, salió de los arbustos que bordeaban el camino. Andrea se quedó quieta, el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie más en la calle. El sonido se repitió, esta vez más agudo, más urgente. La primera idea que cruzó su mente fue que un animal herido podría estar escondido ahí. ¿Qué clase de personas harían algo así?, pensó, su mente llenándose de imágenes de algún acto cruel. Aunque estaba asustada, la curiosidad y un impulso inexplicable la empujaron a acercarse. Apartó las ramas con cuidado, el frío de las hojas mojadas colándose por sus dedos desnudos. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, entre los arbustos, había una pequeña canasta de mimbre. La tela que la cubría estaba húmeda y sucia, pero lo que realmente le impactó fue el contenido. Dentro de la canasta, un bebé la miraba con ojos brillantes, su pequeño cuerpo envuelto en mantas. Andrea sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía mirar a ese ser diminuto que parecía tan frágil, tan vulnerable. ¿Quién haría algo así?, murmuró para sí misma, sin darse cuenta de que sus manos ya estaban alcanzando la canasta. El bebé emitió un pequeño gorgoteo, una mezcla de llanto y risa, como si sintiera que había encontrado a alguien que lo salvaría. Andrea, todavía incrédula, levantó la canasta con cuidado. En ese momento, sin saberlo, su vida acababa de cambiar para siempre. Andrea permaneció inmóvil por un momento, sintiendo el peso de la canasta en sus manos como si contuviera no solo al bebé, sino también una decisión monumental. Su respiración era entrecortada, y el frío parecía más intenso ahora que la sorpresa la envolvía. El pequeño la miraba con curiosidad, ajeno al caos que ese instante estaba a punto de desatar en la mente y el corazón de aquella mujer. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera explicar cómo un bebé había terminado ahí, solo y expuesto al peligro. Sin embargo, la calle seguía desierta, y el único sonido era el suave susurro del viento atravesando las ramas desnudas de los árboles. El mundo parecía detenido, como si esperara que Andrea decidiera qué hacer. El chillido que la había llevado hasta ahí resonó de nuevo, pero esta vez entendió que no provenía de ningún arbusto ni de un animal herido. Era el llanto del bebé, un llamado a quien quiera que lo encontrara. Andrea tragó saliva y con manos temblorosas apartó la manta que cubría al pequeño. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, y una de sus diminutas manos se asomaba entre los pliegues, moviéndose con la torpeza de quien apenas empieza a descubrir el mundo. Andrea sintió un nudo en la garganta. ¿Quién haría algo así?, susurró, incapaz de comprender cómo alguien podría abandonar a un ser tan indefenso. El pensamiento de que tal vez el bebé no había sido abandonado, sino que alguien lo había dejado ahí con la esperanza de que lo encontraran, cruzó por su mente.
pero incluso esa posibilidad no hacía que la situación fuera menos cruel. La mujer miró de nuevo alrededor, casi con la esperanza de que el responsable apareciera, reclamando al niño y explicando la situación. Sin embargo, el lugar seguía vacío, salvo por la vieja casa a medio construir, que parecía observarla con sus ventanas rotas como ojos huecos. Andrea sintió un impulso de entrar y buscar a alguien, pero algo en su interior le decía que no encontraría a nadie más allí. ¿Y ahora qué hago?, pensó mientras sostenía la canasta cerca de su pecho. El frío comenzaba a calarse en sus huesos y el bebé no dejaba de moverse, inquieto. Andrea notó que en uno de los extremos de la manta sobresalía un pedazo de papel. Por un instante dudó. ¿Era una pista? ¿Una explicación? Sin embargo, no lo tomó. Su mente estaba enfocada en una sola cosa. El bebé estaba desprotegido y debía llevarlo a un lugar cálido cuanto antes. Sin pensarlo dos veces, Andrea ajustó mejor la manta alrededor del pequeño y comenzó a caminar rápidamente en dirección a su casa. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Es mío este problema ahora? ¿Y si alguien lo está buscando, debería entregarlo a las autoridades? Cada pregunta pesaba más que la anterior, pero sus pasos no se detenían. Una sensación más fuerte que la lógica o el miedo la empujaba a proteger al bebé a toda costa. Mientras avanzaba por el camino que la llevaba de vuelta a su pequeño refugio, el bebé dejó escapar un gorgoteo, esta vez acompañado de una sonrisa. Andrea, a pesar de sus miedos y dudas, sintió una pequeña chispa de calidez en su corazón. Aunque no entendía del todo por qué, sabía que este encuentro no había sido casual. El destino, en su forma más impredecible, acababa de tocar su puerta. Andrea llegó a casa con las manos entumecidas por el frío y el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no despertar al bebé, aunque él parecía estar completamente alerta, observando todo con una expresión tranquila y curiosa. La casa, pequeña y humilde, tenía una atmósfera fría que Andrea notó de inmediato. Dejó la canasta sobre la mesa y cerró la puerta rápidamente para evitar que el aire helado se colara. Por un momento, se quedó de pie mirando al bebé. Su mente era un caos de pensamientos. ¿Qué hago ahora? ¿Es esto lo correcto? ¿Debo llamar a alguien? Pero cada vez que esas preguntas cruzaban por su cabeza, bastaba con mirar al pequeño para que las respuestas quedaran suspendidas en el aire. No podía pensar en otra cosa que no fuera ayudarlo, al menos en ese momento. Encendió el calentador, que chisporroteó antes de comenzar a emitir un leve calor. Mientras esperaba que la habitación se templara un poco, Andrea se acercó a la canasta y notó de nuevo el trozo de papel sobresaliendo entre las mantas. Esta vez se inclinó y lo tomó con cuidado. Era un pedazo de papel arrugado, con letras pequeñas y escritas con cierta urgencia. Andrea lo leyó en silencio. Lo siento, ya no puedo cuidar a mi hija, no tengo fuerzas, dinero ni esperanza. Por favor, protégela, que Dios la bendiga. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso abrumador. Andrea sintió un nudo en el pecho mientras sus dedos se aferraban al papel. No había nombre, ni dirección, ni ninguna otra pista que indicara quién había dejado al bebé o por qué lo había hecho. Solo estaba claro que alguien había confiado en que otra persona cuidaría de la niña, y esa persona ahora era Andrea. Miró al bebé, que la observaba con esos grandes ojos llenos de vida, completamente ajeno al contenido de aquella nota. Andrea dejó el papel sobre la mesa y se acercó. «Bueno, pequeña», dijo en voz baja, «parece que eres toda una sorpresa». Su voz era suave, casi temblorosa, pero el bebé respondió con una sonrisa, como si entendiera que estaba en manos seguras. Andrea se apresuró a buscar entre sus cosas algo que pudiera servir para cuidar al bebé. Sabía que no tenía mucho, pero lo poco que poseía sería suficiente por ahora. Encontró una manta limpia, un recipiente para calentar leche y un viejo biberón que había guardado por alguna razón desconocida. Mientras preparaba todo, sus manos se movían rápido, casi como si llevara toda la vida cuidando de niños, aunque esta era la primera vez que algo así sucedía. Cuando finalmente logró alimentar al bebé, se sintió un poco más tranquila. Lo sostuvo en sus brazos mientras él sorbía la leche con avidez, emitiendo pequeños ruidos que le arrancaron una sonrisa involuntaria. Andrea no recordaba la última vez que había sentido algo parecido, una mezcla de responsabilidad y calidez que la conectaba profundamente con otro ser humano. Cuando el bebé terminó de comer, ella lo envolvió con la manta más cálida que pudo encontrar y lo colocó con cuidado sobre su cama improvisada.
Andrea se sentó a su lado, observándolo mientras él cerraba los ojos lentamente y se quedaba dormido. En ese instante, mientras el silencio llenaba la habitación y la pequeña respiración del bebé era lo único audible, Andrea supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Aunque no sabía cómo enfrentaría el futuro, tenía claro que no dejaría sola a esa niña, pasara lo que pasara. Andrea pasó la noche en vela. Cada tanto se inclinaba sobre la pequeña cama improvisada para asegurarse de que el bebé seguía respirando. Había algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, conmovedor en tener a esa niña durmiendo bajo su techo. La quietud de la casa parecía amplificar el leve sonido de la respiración del bebé, que ahora era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Una mezcla de miedo y ternura la invadía. El miedo a no ser capaz de cuidar de alguien más cuando ni siquiera podía cuidar de sí misma, y la ternura de saber que esa criatura confiaba completamente en ella. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, Andrea se levantó, sus músculos tensos por la incomodidad de haber pasado la noche sentada. Se frotó los ojos y miró alrededor de su humilde hogar. Era pequeña, apenas una habitación con un rincón que hacía las veces de cocina, pero siempre la había considerado su refugio. Sin embargo, ahora la veía con ojos distintos. ¿Era ese un lugar adecuado para criar a un bebé? Su mirada se detuvo en el pequeño bulto que seguía dormido en su cama. La niña, que parecía tener unos pocos meses, se acurrucaba bajo la manta, con una expresión de paz que Andrea apenas podía recordar haber visto en su propia vida. Decidió que su primera tarea del día sería salir a buscar lo necesario para cuidar a la niña. Revisó su monedero. Apenas tenía unas pocas monedas. Esto tendrá que bastar, murmuró para sí misma. Tomó su abrigo, ajustó su bufanda y con el bebé envuelto cuidadosamente salió al frío de la mañana. Andrea sabía que en el mercado local podría encontrar lo que necesitaba, aunque fuera de segunda mano. Caminó rápido, evitando las miradas curiosas de las pocas personas que ya estaban en las calles. Había aprendido a ignorar el juicio ajeno, pero esa mañana se sentía más vulnerable. Llevaba al bebé pegado a su pecho envuelto en mantas que apenas lograban protegerlo del frío. A su paso, algunos comerciantes levantaban la vista, pero nadie dijo nada. Para ellos, Andrea no era más que una mujer pobre con un niño en brazos, alguien que no merecía ni preguntas ni ayuda. En una pequeña tienda encontró lo esencial: una caja de fórmula para bebés, un biberón nuevo y algunos pañales. Cada artículo que colocaba sobre el mostrador la hacía calcular mentalmente cuánto le quedaría después de pagar. Cuando el dependiente le dijo el total, Andrea sintió un nudo en el estómago. Era casi todo lo que tenía, pero no dudó. Pagó rápidamente y salió de la tienda con las manos llenas y el corazón pesado. No podía evitar preguntarse cómo lograría mantener a la niña en los días venideros. Al llegar a casa, encendió el calentador y preparó el primer biberón con manos temblorosas. Sentada en su silla de madera desgastada, alimentó a la niña, que la miraba con ojos grandes y brillantes. Mientras el biberón se vaciaba lentamente, Andrea se dio cuenta de que la desesperación inicial que había sentido estaba siendo reemplazada por una determinación silenciosa. Esa niña, que había aparecido en su vida de manera tan inesperada, ahora dependía completamente de ella. Y aunque el miedo seguía ahí, Andrea decidió que haría lo imposible por protegerla. La llamó Esperanza, porque eso era lo que ahora sentía por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza en un mundo que hasta entonces había sido frío y oscuro. Andrea observaba a Esperanza mientras dormía plácidamente en la cama improvisada. Su rostro aún mostraba la fragilidad de un bebé, pero hoy había algo en su expresión que transmitía una calma que Andrea no podía explicar. Se sentó en la pequeña mesa de madera que ocupaba el centro de la habitación y, con las manos entrelazadas, miró fijamente la nota que había encontrado en la canasta. Las palabras escritas en ese papel seguían retumbando en su mente. No tengo fuerzas, dinero ni esperanza. ¿Qué tan desesperado debía estar alguien para dejar a su propio hijo de esa manera? Con un suspiro, Andrea volvió a leerla, esta vez con más detenimiento. No había ningún indicio de quién podría haber escrito aquellas líneas. La caligrafía era firme, casi elegante, lo que la llevó a pensar que tal vez quien dejó a la niña no era alguien que viviera en la miseria absoluta. Quizás había más detrás de esa decisión, algo que no podía entender solo con esas pocas palabras.
Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la habitación, Andrea sintió una punzada de culpa. ¿Y si alguien está buscando a esta niña ahora mismo? La idea de que Esperanza tuviera una familia que la amara y estuviera sufriendo por su pérdida le atravesó el corazón. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa niña había sido abandonada con una intención clara: darle una oportunidad con alguien más, alguien que pudiera cuidarla. Se levantó y comenzó a preparar un poco de té, tratando de ordenar sus pensamientos. Mientras el agua hervía, recordó su propia infancia, un pasado que había tratado de enterrar por completo. Crecer sin una familia en un ambiente frío y carente de afecto había sido su peor pesadilla. Sabía exactamente lo que era sentirse invisible, como si el mundo entero estuviera en tu contra. No podía permitir que esa niña pasara por lo mismo. De repente, un pequeño sonido rompió el silencio. Era un gorgoteo suave, seguido de un balbuceo que hizo que Andrea girara rápidamente la cabeza. Esperanza estaba despierta, sus manitas intentando agarrar el borde de la manta que la cubría. Andrea se acercó de inmediato, sonriendo sin darse cuenta. «Buenos días, pequeña», murmuró con ternura. El bebé la miró fijamente antes de sonreírle. Un gesto que llenó la habitación de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Andrea la levantó con cuidado, sosteniéndola contra su pecho, mientras sentía el pequeño peso de su cuerpo. Era tan ligera, tan frágil, que el simple hecho de cargarla le recordó cuán vulnerable era. Con movimientos torpes, Andrea comenzó a cambiar el pañal de la niña utilizando los pocos recursos que tenía a mano. Todo era nuevo para ella, y aunque se sentía insegura, sus manos trabajaban con una precisión que ni siquiera sabía que poseía. Cuando Esperanza volvió a quedarse dormida, Andrea se sentó junto a la cama y dejó que sus pensamientos fluyeran. Estaba claro que no podía ignorar lo que había ocurrido. Esa niña había llegado a su vida de manera inesperada, pero no podía permitirse fallarle. Si bien el miedo seguía presente, la chispa de esperanza que había sentido al llamarla por su nuevo nombre ahora crecía dentro de ella. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera un propósito, algo por lo que luchar. Andrea tomó una decisión firme. Pase lo que pase, cuidaría de Esperanza con todo lo que tuviera, aunque fuera poco. Había sido puesta en su camino por una razón, y ahora era su responsabilidad asegurarse de que esa niña tuviera la vida que se merecía, una vida llena de amor y oportunidades. Andrea pasó el resto del día ocupada organizando el pequeño espacio que ahora compartía con Esperanza. Se aseguraba de que todo estuviera limpio y ordenado, incluso más de lo habitual. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de emociones que iba desde la ternura hasta el temor. Sabía que su decisión de quedarse con la niña no sería fácil. A pesar de sus propias carencias, había tomado una determinación irrevocable. Haría todo lo posible para que Esperanza estuviera segura y feliz. Esa noche, mientras la niña dormía profundamente en su improvisada cuna, Andrea se sentó frente a la pequeña mesa y comenzó a reflexionar sobre lo que significaba haberla encontrado. La imagen de la canasta en medio de los arbustos no dejaba de rondar su mente. Se preguntaba qué tipo de desesperación había llevado a alguien a tomar una decisión tan difícil. Sabía que el abandono de un bebé no era algo que se hiciera a la ligera, y aunque quería juzgar a la persona responsable, también entendía que debía haber una historia de dolor detrás. Los recuerdos de su propia infancia volvieron con fuerza. Andrea había crecido en un orfanato, rodeada de otros niños que, como ella, habían sido abandonados o perdidos en el sistema. Recordaba el frío de las noches, el hambre constante y el anhelo de un abrazo que nunca llegó. Había jurado que nunca permitiría que alguien más pasara por lo que ella había vivido. Ahora, mirando a Esperanza, sabía que no podía romper ese juramento. No importaba lo difícil que fuera, esa niña no sufriría el mismo destino. La madrugada llegó rápidamente y Andrea apenas había dormido. A pesar del cansancio, se levantó temprano para preparar el desayuno. Mientras batía un poco de harina con agua para hacer unas tortitas básicas, pensaba en los pasos que debía tomar. Sabía que mantener a Esperanza a salvo significaba más que darle un techo y comida. También debía asegurarse de que nadie la reclamara y la alejara de ella. La sola idea de perderla hacía que su pecho se contrajera de angustia. Después del desayuno, Andrea envolvió a Esperanza en una manta y la sostuvo contra su pecho. La niña estaba tranquila, emitiendo pequeños sonidos que parecían llenar de vida la casa. «¿Eres
tan pequeña. Pero ya has cambiado mi mundo entero, le dijo en voz baja mientras acariciaba su cabecita cubierta de cabello oscuro y suave. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea sintió que no estaba sola. Sabía que no podía postergar mucho tiempo una decisión importante. Ir a las autoridades y entregar a Esperanza era lo lógico, pero su corazón se resistía a esa idea. ¿Y si la niña terminaba en un lugar como el orfanato donde ella creció? No, no podía permitirlo. Además, el simple hecho de imaginarse a Esperanza en brazos de otra persona hacía que algo en su interior se rompiera. La había encontrado por una razón, y esa razón era que estaban destinadas a estar juntas. Mientras paseaba por la habitación con la niña en brazos, Andrea tomó una decisión firme. Pase lo que pase, encontraría la manera de registrar a Esperanza como suya. Nadie debía saber de la nota, ni de cómo la había encontrado. El mundo podía ser cruel, pero ella haría todo lo posible para protegerla. Su vida, marcada por el abandono y la lucha, había dado un giro inesperado. Ahora tenía un propósito: ser madre, y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Esa tarde, mientras Andrea sostenía a Esperanza entre sus brazos, los recuerdos de su infancia comenzaron a invadir su mente con una intensidad que la dejó sin aliento. Era como si la presencia de esa pequeña hubiese desenterrado memorias que había tratado de olvidar durante años, recuerdos que permanecían enterrados en algún rincón oscuro de su ser, esperando el momento para emerger. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de mantener la compostura. Pero las imágenes eran implacables. Se vio a sí misma, una niña delgada y pecosa, con el cabello rojo enmarañado, sentada en un rincón frío de un dormitorio colectivo del orfanato. Tenía apenas 5 años y ya conocía la sensación de la soledad absoluta. Recordó el eco de los pasos de las cuidadoras en los pasillos, las voces de otros niños jugando en el patio y las noches interminables mirando el techo, deseando que alguien llegara y la llevara a casa. Pero nadie llegó. Nadie nunca llegaba. Andrea se movió de un lado a otro, meciendo suavemente a Esperanza, como si el movimiento pudiera calmar no solo al bebé, sino también a la tormenta que rugía dentro de ella. Recordó el hambre que sentía constantemente en el orfanato, la sensación de vacío en el estómago que nunca parecía desaparecer. Recordó las burlas de otros niños, las peleas por un pedazo extra de pan, las veces que se escondía en un rincón para llorar en silencio. Nadie parecía notar su sufrimiento, o si lo hacían, no les importaba. «Eso no te pasará a ti», murmuró, mirando a Esperanza, que ahora dormía profundamente contra su pecho. «No voy a dejar que pases por eso. No voy a permitir que el mundo te haga daño». Su voz era apenas un susurro, pero llevaba consigo una promesa firme, una que Andrea estaba decidida a cumplir. La memoria más dolorosa surgió sin previo aviso, arrancándole un suspiro tembloroso. Era una escena grabada en su mente como una cicatriz. Tenía 9 años y había sido castigada por romper un vaso mientras ayudaba en la cocina. La cuidadora la había hecho arrodillarse sobre el suelo de madera áspera durante horas, mientras los otros niños la miraban de reojo, algunos con pena, otros con diversión. Andrea había aprendido ese día que el amor era un lujo que no estaba destinado para todos y que en su mundo la supervivencia dependía de mantenerse invisible. Miró a Esperanza de nuevo, sus pequeños dedos aferrándose inconscientemente a un pliegue de su ropa. En ese momento comprendió por qué se había aferrado tan rápido a la niña. No era solo por su situación actual o porque sentía que el destino las había unido. Era porque veía en ella una versión más vulnerable de sí misma. Una niña que podría tener una vida mejor si alguien la amaba lo suficiente como para luchar por ella. Andrea se levantó con cuidado y colocó a Esperanza en su cama improvisada, asegurándose de que estuviera bien cubierta. Luego, se sentó frente a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios lejanos. Las sombras de la tarde se alargaban, envolviendo la habitación en una penumbra suave. Mientras miraba al cielo, sintió una mezcla de emociones: tristeza, esperanza y una determinación que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Esa noche Andrea hizo otra promesa, esta vez a sí misma. No importaba lo que el pasado le hubiera quitado, ella usaría cada lección, cada golpe para proteger a Esperanza. Su hija no sería una sombra olvidada en un rincón frío del mundo, sería amada, valorada y cuidada. Porque Andrea estaba decidida a romper el ciclo de dolor que había marcado su propia vida. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto,
Una chispa de esperanza comenzaba a iluminar su oscuro horizonte. Andrea despertó con el primer rayo de sol filtrándose por las grietas de la ventana. Había dormido apenas unas horas, pero su mente estaba inquieta desde que tomó la decisión de quedarse con Esperanza. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a la pequeña, que seguía profundamente dormida, envuelta en las mantas. El aire de la mañana era frío y la escasa calefacción apenas lograba templar la habitación. Mientras preparaba un poco de agua caliente para el desayuno, los recuerdos de Federico invadieron su mente con una intensidad abrumadora. Su rostro, su risa, el calor de sus manos cuando la tomaba de los hombros para decirle que todo estaría bien. Cada detalle estaba tan vivo como el día en que lo perdió. Andrea dejó escapar un suspiro profundo mientras revolvía el agua hirviendo para preparar un simple té. Federico habría sabido qué hacer ahora, pensó con amargura, sintiendo cómo el peso de su ausencia se hacía más presente que nunca. La tragedia que la había dejado viuda seguía siendo una herida abierta. Recordaba ese día con una claridad que le dolía, como si todo hubiera ocurrido ayer. Federico había salido temprano a trabajar en un encargo de carpintería. Planeaban reparar la cerca de la casa, un proyecto que habían discutido con entusiasmo la noche anterior mientras cenaban juntos. Nunca imaginó que esta conversación sería la última. Cuando Federico no regresó esa tarde, Andrea había sentido una punzada de inquietud que pronto se transformó en pánico. Las horas pasaron y con cada llamada sin respuesta, su angustia creció. Fue la policía quien finalmente le informó del accidente. Un camión, un giro brusco, una carretera mojada. Federico había muerto en el acto. Andrea había escuchado las palabras como si vinieran de un lugar lejano, incapaz de asimilarlas. Su mundo, que ya era frágil, se derrumbó por completo. Lo peor fue que apenas un mes después, perdió al hijo que esperaban. La combinación de dolor y estrés había sido demasiado para su cuerpo, y la hemorragia que la llevó al hospital también le quitó la última esperanza de formar una familia con el hombre que amaba. Andrea cerró los ojos por un momento, intentando reprimir las lágrimas que amenazaban con salir. Miró a Esperanza, que ahora comenzaba a moverse ligeramente en su cama, y sintió una mezcla de dolor y alivio. Había algo en esa pequeña que le daba fuerzas, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía tenía algo por lo que luchar. Se acercó a ella y le acarició la mejilla suavemente, notando cómo la niña abría los ojos lentamente, mirándola con esa inocencia que solo un bebé podía tener. «Buenos días, mi pequeña», susurró, tratando de sonreír a pesar del nudo en su garganta. La niña respondió con un balbuceo, y Andrea sintió cómo su corazón se calentaba un poco. Había algo curativo en esos pequeños momentos, una especie de bálsamo para el dolor que llevaba consigo desde la muerte de Federico. Aunque la vida la había golpeado con fuerza, ahora tenía una nueva razón para levantarse cada mañana. Después de alimentar a Esperanza y cambiar su pañal, Andrea salió al pequeño patio trasero de la casa. Allí, con la niña en brazos, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo habló en voz alta al cielo. «Federico, si estás ahí, protégeme, protégela. No sé cómo voy a hacerlo, pero te prometo que cuidaré de esta niña como si fuera nuestra. Dame fuerzas para seguir adelante». El viento sopló suavemente y Andrea sintió como si una mano invisible la tocara, dándole el consuelo que tanto necesitaba. Su vida nunca volvería a ser como antes, pero quizás con Esperanza en sus brazos todavía podía encontrar un camino hacia adelante. Los días comenzaron a pasar con un ritmo distinto para Andrea. Su vida, antes marcada por la rutina de sobrevivir, ahora estaba llena de nuevas responsabilidades. Cada mañana se levantaba temprano, cuidaba de Esperanza, preparaba su leche y se aseguraba de que estuviera limpia y abrigada. Todo aquello que antes parecía insignificante, como encontrar un pañal seco o mantener la casa un poco más cálida, se había convertido en pequeños triunfos diarios. La casa, aunque humilde, ahora parecía más llena de vida. Andrea había encontrado una vieja manta que decoró como cortina para dar un poco más de color a la habitación. También se esmeró en limpiar cada rincón y hacer espacio para los objetos que ahora pertenecían a la niña: el pequeño biberón, las mantas improvisadas y la canasta donde dormía, que había transformado en una cuna temporal. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Andrea no podía evitar que los recuerdos la invadieran cuando el silencio caía sobre su hogar.
Mientras Esperanza dormía profundamente, ella ya miraba las paredes de la pequeña habitación, repasando mentalmente cada decisión que la había llevado hasta ese momento. El recuerdo de Federico y del hijo que perdieron seguía siendo una sombra constante, pero ahora había algo distinto, un destello de propósito que no estaba allí antes. Un día, mientras barría el patio trasero, con Esperanza envuelta en una manta y atada a su pecho con un improvisado portabebés, uno de los vecinos se acercó. Era una anciana que vivía al final de la calle, alguien que Andrea apenas conocía más allá de un saludo ocasional. La mujer miró a la niña con curiosidad y luego a Andrea, levantando una ceja. No sabía que tenías un bebé, comentó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Andrea, que había estado esperando esta pregunta tarde o temprano, se limitó a sonreír. Es mi hija, respondió con calma, como si esas palabras fueran lo más natural del mundo. La anciana no insistió, pero su expresión decía que no estaba completamente convencida. Andrea se sintió tensa, pero no podía permitirse mostrar dudas. Sabía que cualquier señal de incertidumbre podría generar más preguntas, y lo último que quería era llamar la atención. Esa tarde, después de alimentar a Esperanza y mecerla hasta que se durmió, Andrea se sentó frente a la mesa y sacó un viejo cuaderno que había guardado entre sus pocas pertenencias. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a escribir. Era la primera vez en mucho tiempo que plasmaba sus pensamientos en palabras. Escribió sobre sus miedos, sobre Federico, sobre la responsabilidad que ahora sentía hacia Esperanza. Pero también escribió sobre algo que había comenzado a crecer dentro de ella: esperanza. No solo el nombre que le había dado a la niña, sino la sensación de que, después de tanto sufrimiento, todavía era posible encontrar algo bueno en la vida. Mientras escribía, decidió que no solo viviría para cuidar de Esperanza, sino que también intentaría construir algo más para ambas. Sabía que su trabajo como limpiadora apenas le daba para sobrevivir, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que su hija tuviera un futuro mejor. Tal vez podría buscar un segundo trabajo o vender las verduras que cultivaba en el pequeño huerto del patio. Lo que fuera necesario, lo haría. Esa noche, Andrea se acostó con una sensación diferente. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola. Mientras escuchaba la respiración suave de Esperanza, comprendió que, aunque su vida seguía siendo difícil, ahora tenía algo que valía la pena proteger. Había renacido una parte de ella que creía muerta, y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Andrea despertó antes del amanecer, como de costumbre. La casa estaba en silencio, excepto por el leve sonido de la respiración de Esperanza, que dormía tranquila en su pequeña cuna improvisada. Se puso de pie y, con movimientos suaves para no despertarla, comenzó a organizar las tareas del día. La rutina se había convertido en su refugio, un ancla que mantenía su mente ocupada y sus emociones bajo control. Encendió el pequeño fogón y calentó un poco de agua para el desayuno. Mientras esperaba, su mirada se dirigió al rincón donde guardaba las pocas cosas que había logrado acumular para Esperanza: una manta adicional, un par de ropas de bebé usadas que una vecina le había regalado y los restos de la fórmula que había comprado días atrás. No era mucho, pero cada objeto representaba un paso en su lucha por construir un hogar para la niña. Cuando el sol comenzó a iluminar la habitación, Esperanza se despertó, balbuceando y moviendo sus pequeñas manos en el aire. Andrea se acercó de inmediato, sonriendo mientras la recogía en brazos. «Buenos días, mi pequeña guerrera», dijo con suavidad, acariciando la cabeza de la niña. La calidez que sentía cada vez que la tenía cerca era indescriptible. Era como si ese pequeño ser irradiara una energía que llenaba los vacíos que Andrea había llevado durante tanto tiempo. Tras alimentarla y cambiarle el pañal, Andrea decidió que era hora de salir al mercado. Necesitaba comprar más fórmula, y aunque su presupuesto era escaso, había logrado ahorrar unas monedas gracias a su trabajo como limpiadora en las casas del vecindario. Antes de salir, envolvió a Esperanza en su manta más cálida y la colocó en el improvisado portabebés que llevaba atado al pecho. El camino al mercado era corto, pero cada paso se sentía significativo. Las calles comenzaban a llenarse de gente, y Andrea podía sentir las miradas ocasionales de los transeúntes. Sabía que no encajaba en la imagen de una madre típica. Su ropa era vieja, su cabello estaba recogido de manera apresurada y su apariencia dejaba en claro que la vida no había sido amable con ella. Pero no le importaba.
Su único enfoque era proteger y cuidar a Esperanza. En el mercado, Andrea se detuvo frente a un pequeño puesto que vendía fórmula para bebés. Mientras seleccionaba una lata, escuchó un murmullo a sus espaldas. ¿Esa no es la mujer que trabaja limpiando patios? ¿De dónde sacó un bebé?, comentó una de las vendedoras en voz baja. Andrea sintió un nudo en el estómago, pero no volteó. Sabía que las habladurías eran inevitables, pero no podía permitir que la distrajeran de lo importante. Pagó la fórmula con sus últimas monedas y regresó a casa con rapidez. Mientras cerraba la puerta tras ella, dejó escapar un suspiro de alivio. A pesar de todo, había logrado conseguir lo que necesitaba. Miró a Esperanza, que la observaba con ojos curiosos, y le sonrió. No importa lo que digan, pequeña, lo que importa es que estamos juntas, susurró, abrazándola con fuerza. De vuelta en casa, Andrea se sentó en el suelo junto a la cuna de Esperanza, observándola mientras jugaba con sus propias manos. En ese momento, sintió una oleada de gratitud. A pesar de las dificultades, sabía que había encontrado algo que le daba sentido a su vida. Mientras la luz del día llenaba la habitación, Andrea prometió nuevamente que nunca dejaría que Esperanza pasara por lo que ella había vivido. Su hija tendría una vida mejor y haría todo lo posible para asegurarse de que así fuera. Andrea terminaba de lavar algunos trapos en el pequeño fregadero de la cocina cuando un golpe inesperado en la puerta la sobresaltó. No estaba acostumbrada a recibir visitas, y mucho menos a esa hora de la tarde. Secándose las manos en el delantal, se acercó con cautela y entreabrió la puerta. Afuera, un hombre alto, bien vestido y de rostro serio la miraba fijamente. Llevaba un abrigo oscuro que parecía caro y sostenía un maletín de cuero en una mano. Andrea sintió que el estómago se le encogía. «¿Señora Andrea?», preguntó el hombre con voz firme pero educada. Andrea sintió, demasiado desconcertada para hablar. «Mi nombre es Víctor Montero. Me temo que debemos hablar. Es sobre la niña Esperanza». El mundo de Andrea pareció detenerse en ese instante. Sus dedos se aferraron al marco de la puerta mientras trataba de mantener la compostura. ¿Quién era este hombre y cómo sabía sobre Esperanza? Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, buscando respuestas. «¿De qué está hablando?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Víctor suspiró y se pasó una mano por el cabello como si estuviera buscando las palabras correctas. «Sé que esta visita es inesperada y quizás molesta, pero es importante. He estado investigando por un tiempo y creo que Esperanza podría ser mi hija». Andrea sintió que las piernas le fallaban, pero se apoyó en la puerta para mantenerse de pie. «Eso no tiene sentido», replicó, intentando sonar segura, aunque su voz traicionaba el pánico que comenzaba a instalarse en su pecho. «Esperanza es mi hija. La encontré en circunstancias difíciles, pero ahora está conmigo, y eso no cambiará». Víctor la miró con una mezcla de determinación y empatía. «Entiendo que esto debe ser difícil de escuchar, pero tengo razones para creer que Esperanza es la hija que perdí hace tiempo. No estoy aquí para quitarle nada, solo para aclarar la verdad. Por favor, permítame entrar para explicarlo». Andrea vaciló. Cada fibra de su ser le decía que cerrara la puerta y se olvidara de ese hombre, pero algo en su tono de voz la hizo detenerse. Había algo genuino en su expresión, algo que la desconcertaba. Finalmente, con un movimiento brusco, abrió la puerta un poco más y lo dejó pasar. Víctor entró en la pequeña casa, mirando a su alrededor con una expresión neutral. Andrea lo condujo a la mesa y le ofreció una silla, aunque ella permaneció de pie con los brazos cruzados en un gesto defensivo. «Diga lo que tenga que decir y vaya», siguió, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Víctor asintió y comenzó a hablar. Le explicó cómo había perdido contacto con la madre de su hija años atrás, después de que ella desapareciera de manera misteriosa. Le habló de las pistas que había seguido, las preguntas sin respuesta y finalmente del detective que lo había llevado hasta ella. El momento en que Esperanza apareció en su vida coincide perfectamente con el momento en que mi hija habría sido abandonada. Y aunque suene extraño, hay algo en mí que simplemente lo sabe. Solo quiero confirmar si tengo razón. Andrea sintió que su corazón latía con fuerza. La historia era demasiado detallada, demasiado específica como para ser una simple coincidencia. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de peligro que la invadía. Esa niña era suya y no iba a permitir que nadie la separara de ella. «¿Y qué pasará si tiene razón?», preguntó finalmente, enfrentándolo con la mirada.
¿Qué quiere de mí y de Esperanza? Víctor pareció dudar por un momento antes de responder. No quiero quitársela, Andrea. No tengo ese derecho, pero quiero ser parte de su vida. Quiero conocerla, ayudarla y asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Eso es todo lo que pido. Andrea permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que esta conversación cambiaría todo, pero en su corazón no podía evitar sentir que el destino había puesto a este hombre en su camino por una razón que aún no comprendía del todo. Andrea permaneció inmóvil, asimilando cada palabra que Víctor acababa de decir. Su mente era un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, quería proteger a Esperanza a toda costa, mantenerla a salvo de cualquier persona o situación que pudiera arrebatársela. Pero por otro lado, había algo en los ojos de Víctor que hablaba de sinceridad. Su historia tenía una claridad que Andrea no podía ignorar. ¿Cómo puede estar tan seguro de que Esperanza es su hija? Preguntó finalmente, su voz temblorosa pero firme. Sabía que necesitaba respuestas antes de tomar cualquier decisión, aunque una parte de ella ya temía lo que vendría. Víctor se inclinó hacia adelante, apoyándolos en la mesa. Su rostro, antes marcado por la seriedad, ahora mostraba una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. No estoy completamente seguro, al menos no todavía, pero todo apunta a ello. La fecha en que apareció en su vida coincide con el tiempo en que mi hija fue abandonada. Los detalles que he recopilado, las pistas que seguí, todo lleva hasta aquí. Por favor, Andrea, no estoy aquí para juzgarla ni para quitarle nada. Solo quiero saber la verdad. Andrea apretó los labios, su mirada desviándose hacia la pequeña cuna donde Esperanza dormía plácidamente. La idea de que alguien pudiera reclamarla, de que pudiera perderla, le causaba un dolor indescriptible. Había sufrido demasiadas pérdidas en su vida y no estaba dispuesta a sumarle otra. ¿Y si la verdad no cambia nada?, preguntó en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Víctor pareció captar el peso de sus palabras y dejó escapar un suspiro. No estoy aquí para cambiar lo que ha construido con ella. Puedo ver cuánto la ama, cuánto significa para usted, y eso es algo que respeto profundamente. Pero, si ella es mi hija, creo que también tengo derecho a estar en su vida, aunque sea de una manera pequeña. No estoy pidiendo mucho, Andrea, solo la oportunidad de conocerla. Las palabras de Víctor golpearon algo profundo en el corazón de Andrea. Por un instante recordó su propia infancia, los años en el orfanato, los días en que soñaba con que alguien llegara y la reclamara, con que alguien dijera que ella era importante. Sabía lo que era crecer sin una figura paterna, sin un lugar donde sentirse completamente segura. ¿Podría privar a Esperanza de esa posibilidad si resultaba ser cierta? Pero también estaba su miedo, su instinto de proteger a la niña que había transformado su vida. ¿Qué quiere hacer?, preguntó finalmente, sin dejar de mirarlo. ¿Qué es lo que espera encontrar aquí? Víctor enderezó la espalda, su expresión más seria ahora. Propongo que hagamos una prueba de ADN. No quiero que esto sea solo suposiciones. Si estoy equivocado me iré y no la molestaré más. Pero si tengo razón, bueno, entonces podemos encontrar la manera de hacer esto juntos. No tiene que ser algo que la desplace o la haga sentir menos. Solo quiero lo mejor para ella. Andrea sintió como el peso de la situación recaía sobre sus hombros. Era como si cada decisión que había tomado hasta ese momento la hubiera llevado a este instante, donde todo estaba en juego. Miró a Víctor por un largo rato, buscando en su expresión algún indicio de malas intenciones, pero no encontró nada. Sus palabras eran claras, su tono firme pero respetuoso. Finalmente, Andrea sintió, aunque su corazón aún estaba lleno de dudas. «Está bien», dijo en voz baja. «Haremos la prueba, pero quiero dejar algo claro. Pase lo que pase, no voy a dejar que ella sufra. Si realmente quiere estar en su vida, tendrá que demostrar que está dispuesto a hacer lo que sea por ella». Víctor inclinó la cabeza como un gesto de respeto. «Eso es lo único que quiero, Andrea, hacer las cosas bien». Mientras Andrea lo observaba, sintió una mezcla de temor y esperanza. Había abierto una puerta que no podía cerrar y aunque el futuro era incierto, sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba en camino y tendría que enfrentarse a ella, pase lo que pase. El día de la prueba llegó más rápido de lo que Andrea hubiera querido. Había pasado las últimas noches en vela, debatiendo consigo misma si estaba haciendo lo correcto. Cada vez que miraba a Esperanza, la ansiedad se apoderaba de ella. ¿Qué pasaría si los resultados confirmaban que Víctor era su padre biológico?
¿Significaría eso que perdería a la niña que había llegado a amar como si fuera su propia sangre? La incertidumbre la consumía, pero sabía que no podía evitar este paso. Si quería proteger a Esperanza, debía enfrentar la verdad. Víctor llegó puntual, como había prometido, vestido de forma impecable pero sin ostentaciones. Llevaba consigo una calma que Andrea no compartía. Mientras él saludaba con cortesía, ella apenas podía mantener el contacto visual. Habían acordado ir juntos al laboratorio, una pequeña clínica que Víctor había elegido y que garantizaba resultados rápidos. Andrea había insistido en acompañar a Esperanza durante todo el proceso, asegurándose de que no se separara de ella ni por un instante. El trayecto al laboratorio fue silencioso. Andrea mantuvo a Esperanza envuelta en su manta, sosteniéndola con fuerza contra su pecho, mientras miraba por la ventana del coche de Víctor. El paisaje de la ciudad pasaba como un borrón y sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. Por su parte, Víctor parecía respetar su silencio, limitándose a concentrarse en el camino. Solo una vez rompió el mutismo. No importa lo que digan los resultados, Andrea. Mi intención nunca será apartarla de usted. Andrea no respondió, pero las palabras de Víctor resonaron en su mente. Quería creerle, quería pensar que su propósito era genuino, pero la vida le había enseñado a ser cautelosa. Aún así, había algo en él que le inspiraba confianza, aunque no quería admitirlo. Quizás era su insistencia tranquila o el hecho de que no había mostrado agresividad ni exigencias. Solo quería claridad, igual que ella. Cuando llegaron al laboratorio, Andrea sintió como el corazón le latía con fuerza. El lugar era pequeño pero limpio, con paredes blancas y asépticas que parecían aumentar la tensión en el ambiente. Una enfermera les indicó que se sentaran mientras preparaban todo para tomar las muestras. Andrea sostuvo a Esperanza en sus brazos, acariciando suavemente su cabello oscuro para calmarse. La niña parecía tranquila, ajena al peso de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Primero tomaron la muestra de Víctor. Él se sentó en la silla con tranquilidad mientras la enfermera le extraía una pequeña cantidad de sangre. Luego fue el turno de Andrea y Esperanza. Cuando llegó el momento de pinchar el dedito de la niña para extraer una gota de sangre, Andrea sintió cómo el cuerpo se le tensaba, pero Esperanza, a pesar de soltar un breve quejido, apenas lloró, algo que Andrea tomó como una señal de fortaleza. El proceso fue rápido, pero cada segundo pareció eterno. Al terminar, la enfermera les informó que los resultados estarían listos en unos días. Ese anuncio solo intensificó la sensación de vacío en el pecho de Andrea. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. De regreso a casa, el silencio volvió a dominar el coche. Antes de bajarse, Andrea miró a Víctor directamente a los ojos por primera vez en horas. Pase lo que pase, ella es mi hija, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Víctor asintió lentamente. Y siempre lo será. Nada cambiará eso, respondió, su voz calmada pero llena de convicción. Cuando Andrea cruzó la puerta de su casa con Esperanza en brazos, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La niña pronto se quedó dormida en su cuna ajena a las tormentas emocionales de los adultos a su alrededor. Andrea se sentó junto a ella, mirando su pequeño rostro sereno. Pase lo que pase, se prometió a sí misma, haría lo que fuera necesario para proteger a esa niña. El resultado de la prueba podía traer claridad, pero su amor y compromiso hacia Esperanza eran inquebrantables. Los días de espera fueron una prueba de resistencia para Andrea. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo estuviera en su contra. Intentaba mantenerse ocupada con las tareas diarias, limpiando la casa una y otra vez, organizando las pocas pertenencias que tenía y cuidando de Esperanza. Pero nada lograba silenciar los pensamientos que invadían su mente. ¿Qué haría si los resultados confirmaban que Víctor era el padre biológico? ¿Cómo cambiaría eso la vida que había comenzado a construir para ambas? Por las noches, después de que Esperanza se quedaba dormida, Andrea se sentaba junto a la cuna, observándola en silencio. La niña tenía una expresión de paz que contrastaba con el caos interno de Andrea. Nada ni nadie va a separarnos, murmuraba, como si esas palabras pudieran protegerlas de cualquier cosa que estuviera por venir. Sin embargo, no podía ignorar que el destino parecía estar jugando una carta inesperada. Finalmente, el día llegó. Por la mañana, Andrea recibió una llamada del laboratorio confirmando que los resultados de la prueba estaban listos. Su estómago se retorció mientras sostenía el teléfono con fuerza.
La voz al otro lado le explicó que los resultados podían recogerse en persona y Andrea supo que no podía posponerlo más. Se armó de valor y llamó a Víctor, quien respondió con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. Pasaré por usted y la niña. Lo haremos juntos, dijo, y aunque Andrea quería negarse, sabía que era lo correcto. Cuando Víctor llegó a recogerlas, Andrea sintió que el aire se volvía pesado. Se subió al coche con Esperanza bien sujeta en su portabebés y durante el trayecto al laboratorio el silencio fue casi absoluto. Solo el suave balbuceo de la niña rompía la tensión. Andrea no podía evitar mirarla de reojo, buscando consuelo en la inocencia que irradiaba. Al llegar al laboratorio, la misma enfermera que los había atendido días atrás los recibió con un sobre en la mano. Andrea sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar lo que la mujer decía. Víctor se ofreció a abrir el sobre allí mismo, pero Andrea negó con la cabeza. Prefiero leerlo en casa, dijo en voz baja, apretando los dedos alrededor del portabebés como si este fuera un ancla. El camino de regreso fue igualmente silencioso. Andrea mantenía la vista fija en la ventana, intentando contener el miedo que la consumía. Cuando finalmente llegaron a su casa, Víctor la acompañó hasta la puerta y se quedó esperando mientras ella entraba con la niña. Andrea dudó por un momento, mirando el sobre en sus manos, antes de invitarlo a pasar. «Será mejor que lo sepamos juntos», dijo, con voz temblorosa. Ambos se sentaron en la mesa con Esperanza dormida en su cuna a pocos pasos. Andrea abrió el sobre con manos temblorosas, sacó los documentos y comenzó a leer. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, sus ojos encontraron la frase que lo confirmaba todo. Víctor era el padre biológico de Esperanza. Andrea sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Cerró los ojos, procesando lo que acababa de leer. No estaba preparada para esto, pero ahora no había vuelta atrás. Al levantar la vista, vio que Víctor también estaba en silencio, sus manos apretadas sobre la mesa mientras digería la noticia. «Es verdad», dijo Andrea finalmente, su voz apenas un susurro. «Eres su padre». Víctor dejó escapar un suspiro, lleno de emociones encontradas. «Gracias por hacer esto, Andrea. No sabes cuánto significa para mí, pero quiero que sepas algo. Nada cambiará la vida que has construido con ella. Solo quiero ser parte de su mundo, de la manera que tú consideres adecuada». Andrea lo miró fijamente. Había algo en sus palabras que la conmovía, pero también sabía que debía proteger a Esperanza por encima de todo. «Esto no será fácil», respondió, «pero estoy dispuesta a intentarlo, por ella». Ambos asintieron en silencio, sabiendo que, aunque el camino sería complicado, estaban dispuestos a recorrerlo juntos por el bienestar de la pequeña, que los había unido de una manera inesperada. El silencio en la casa se alargó después de que Andrea pronunciara aquellas palabras. «Estoy dispuesta a intentarlo, por ella». Víctor asintió lentamente, como si comprendía el peso de esa decisión, no solo para Andrea, sino para él mismo. Aunque la confirmación de su paternidad llenaba un vacío en su corazón, también entendía que no sería fácil ganarse la confianza de Andrea ni encontrar su lugar en la vida de Esperanza sin alterar el delicado equilibrio que madre e hija habían construido. «Quiero hacer esto bien, Andrea», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero había una firmeza en ella que denotaba su compromiso. «No voy a apresurar nada ni a imponerme. Tú eres quien ha estado ahí para ella desde el principio, y respeto eso. Solo quiero aportar, ayudar donde pueda, para que ambas tengan una vida más cómoda». Andrea lo escuchó con atención, tratando de medir cada palabra. Aunque no quería admitirlo, había algo en la manera en que Víctor hablaba que la hacía bajar un poco la guardia. No era el hombre arrogante y dominante que había temido encontrar cuando apareció por primera vez en su puerta. Había sinceridad en su mirada y, más importante aún, parecía dispuesto a seguir sus condiciones. «Esto es un cambio grande para las dos», dijo Andrea, su voz más suave pero aún cautelosa. «Esperanza no entiende lo que está pasando ahora, pero eventualmente lo hará. Y cuando llegue ese momento, quiero que sea de la manera menos dolorosa posible. No quiero que sienta que su mundo se tambalea». Víctor asintió, sus manos descansando sobre la mesa en un gesto que denotaba paciencia. «Estoy de acuerdo. No tiene que saber nada todavía. Puedo empezar siendo alguien más en su vida, un amigo, quizás. Lo que sea necesario para que ella se sienta segura y feliz». Andrea se inclinó hacia atrás,
dejando escapar un suspiro profundo. De acuerdo, pero hay algo que quiero dejar claro, Víctor. Yo haré lo que crea mejor para ella, y si en algún momento siento que algo no está funcionando, no dudaré en protegerla. ¿Entendido? Perfectamente, respondió él sin dudar. No estoy aquí para arrebatarles nada. Estoy aquí porque quiero ser parte de algo importante, porque Esperanza es mi hija, pero sé que tú eres su madre en todos los sentidos que importan, y nunca haría nada para poner eso en peligro. Ambos se miraron por un largo momento, como si ese intercambio silencioso sellara un pacto. Andrea no sabía si confiar completamente en él, pero decidió darle una oportunidad, no por él, sino por Esperanza. La niña merecía tener una vida mejor, llena de amor y estabilidad, y si Víctor estaba dispuesto a contribuir a eso, entonces Andrea no se interpondría. Al día siguiente, Víctor regresó con un gesto inesperado. Tocó la puerta con cuidado y cuando Andrea abrió lo encontró sosteniendo una gran caja llena de pañales, ropa de bebé, juguetes y una lata de fórmula. Sé que no es mucho, pero pensé que esto podría ayudar, dijo, casi con timidez. Andrea se quedó mirándolo, sorprendida. Por un instante no supo qué decir. Finalmente tomó la caja y murmuró un gracias sincero. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Quizás Víctor estaba realmente comprometido. Mientras acomodaba las cosas en casa, Andrea observó a Esperanza jugar con uno de los nuevos juguetes, una pequeña muñeca de trapo. La niña reía mientras agitaba los brazos y Andrea no pudo evitar sonreír. Aunque el camino que habían comenzado era incierto, había algo que empezaba a crecer en su corazón, una chispa de esperanza de que, quizás, esta vez todo podría salir bien. Ah, los días comenzaron a pasar con un nuevo ritmo en la vida de Andrea. Aunque al principio se sentía incómoda con la presencia constante de Víctor, poco a poco fue acostumbrándose a su manera tranquila de acercarse, siempre respetando sus límites y los de Esperanza. Él aparecía cada 2 o 3 días, a veces con juguetes, otras con alimentos o ropa para la niña. Nunca imponía su presencia, y cada vez que Andrea sentía que podría ser demasiado, él retrocedía con discreción. Una tarde, mientras Andrea barría el patio trasero con Esperanza gateando a su alrededor, Víctor llegó con una sorpresa. En sus manos llevaba una pequeña bañera de plástico color rosa, junto con una bolsa llena de productos para bebé, jabones, lociones y toallas suaves. Sé que esto podría ser útil, dijo, sonriendo de manera cálida. Andrea, que aún se sentía incómoda aceptando tanta ayuda, simplemente asintió. Gracias, murmuró, mientras recogía a Esperanza, que comenzaba a balbucear emocionada al ver el nuevo objeto. ¿Quieres que te ayude a prepararla?, ofreció Víctor, señalando la bañera. Andrea dudó por un momento, pero al ver la emoción en los ojos de su hija, decidió aceptar. Llenaron la bañera con agua tibia y la colocaron en el centro del patio. Esperanza chapoteaba feliz, sus pequeñas manos salpicando agua por todas partes mientras Víctor y Andrea la observaban con sonrisas involuntarias. Es increíble lo mucho que puede cambiar la vida en tan poco tiempo, comentó Víctor en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Andrea lo miró de reojo, notando la nostalgia en su expresión. Sí, respondió después de un momento. A veces para bien, a veces para mal. Pero Esperanza, ella lo ha cambiado todo para mí. De alguna manera, me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. Víctor asintió, sus ojos fijos en la niña, que ahora jugaba con una pequeña esponja flotante. Lo entiendo. Para mí encontrarla ha sido un segundo chance, una oportunidad de enmendar errores, aunque no pueda cambiar el pasado. Andrea no respondió de inmediato. Había algo en las palabras de Víctor que resonaba en ella. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía ignorar que su presencia comenzaba a sentirse menos como una intrusión y más como una ayuda genuina. Y más importante aún, Esperanza parecía disfrutar de la compañía de Víctor. Cada vez que él llegaba, la niña balbuceaba emocionada, extendiendo los brazos hacia él con una sonrisa que iluminaba su pequeño rostro. Con el tiempo, Víctor empezó a pasar más tiempo con ellas, siempre asegurándose de no sobrepasar los límites que Andrea había establecido. Ayudaba en lo que podía, desde llevar bolsas del mercado hasta reparar pequeñas cosas en la casa. Un día incluso llegó con herramientas para arreglar la vieja estufa que a menudo fallaba. Andrea, aunque al principio se mostró reacia, terminó aceptando su ayuda, sorprendida por su habilidad y paciencia. Esa noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, Esperanza dormía plácidamente en su cuna.
Andrea observó cómo Víctor jugaba distraídamente con una cuchara, su semblante tranquilo pero pensativo. No tienes que hacer tanto, ¿sabes? Dijo de repente. Nos las hemos arreglado hasta ahora. Víctor levantó la mirada y sonrió. Lo sé, pero quiero hacerlo, no por obligación, sino porque quiero que tú y Esperanza tengan lo mejor, y porque creo que esto es lo que significa ser una familia. La palabra familia flotó en el aire, resonando en la mente de Andrea. Aunque aún le costaba confiar completamente, había algo en la manera en que Víctor lo dijo que la hizo pensar que tal vez, solo tal vez, estaban construyendo algo real. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro en el que no estuviera sola, un futuro donde Esperanza tuviera más que ella para aferrarse. El vínculo entre Andrea, Víctor y Esperanza comenzó a fortalecerse con el paso de las semanas. Aunque los días seguían marcados por las rutinas diarias de Andrea, ahora había una calidez diferente en el ambiente. Víctor se había convertido en una figura constante, alguien que no solo aportaba ayuda práctica, sino también compañía en los momentos en que Andrea más lo necesitaba, aunque a veces se negara a admitirlo. Una tarde, mientras Andrea estaba ocupada en el pequeño huerto trasero desenterrando las últimas papas de la temporada, Víctor llegó con una gran sonrisa en el rostro y una bolsa en la mano. Traje algo especial para Esperanza, dijo, levantando la bolsa como si fuera un trofeo. Andrea lo miró con curiosidad, dejando a un lado la pala. ¿Qué es esta vez?, preguntó, intentando sonar seria, pero incapaz de ocultar del todo su interés. Víctor sacó una pequeña caja colorida. Era un juego de bloques de madera, pintados en colores brillantes y con piezas diseñadas para que los niños pequeños pudieran manipularlas fácilmente. Esperanza, que jugaba en una manta extendida en el patio, dejó escapar un balbuceo emocionado al ver los colores. Víctor se sentó junto a ella, mostrando las piezas una por una, mientras Andrea observaba desde la distancia. Aunque aún le costaba aceptar completamente la presencia de Víctor, no podía negar que su hija se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Había algo en la manera en que interactuaban que la conmovía profundamente, aunque intentaba mantener sus emociones bajo control. Mientras Víctor y Esperanza jugaban con los bloques, Andrea decidió darles un poco de espacio y se centró nuevamente en el huerto. Sin embargo, no pudo evitar escuchar las risas de su hija mezcladas con la voz calmada de Víctor, que le enseñaba cómo apilar las piezas para construir una pequeña torre. Cada sonido era un recordatorio de que la vida que había empezado a construir ya no estaba tan llena de soledad como antes. Cuando el sol comenzó a ponerse y el aire fresco de la tarde se hizo más evidente, Andrea llamó a ambos para entrar. Preparó una sopa sencilla y los tres se sentaron alrededor de la mesa para cenar. Mientras comían, Víctor contó historias de su infancia, anécdotas ligeras que hicieron reír a Andrea por primera vez en mucho tiempo. Fue en ese momento, mientras lo escuchaba hablar y veía a Esperanza balbucear alegremente desde su silla alta, que Andrea se dio cuenta de algo importante. Por primera vez, no sentía el peso abrumador de estar sola. La presencia de Víctor, aunque inicialmente inesperada y desconcertante, ahora comenzaba a sentirse natural. Más tarde, después de acostar a Esperanza, Andrea se encontró con Víctor en la sala. Él estaba revisando su teléfono, pero levantó la vista cuando ella entró. Hubo un momento de silencio, un intercambio de miradas que parecía decir más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a expresar. Gracias, dijo Andrea finalmente, cruzando los brazos como si intentara protegerse de la vulnerabilidad de ese momento. Por todo lo que has hecho, por Esperanza y por mí. Víctor sonrió, esa sonrisa tranquila y sincera que Andrea comenzaba a reconocer como una parte de él. No tienes que agradecerme. Estoy aquí porque quiero estarlo. Ustedes dos son importantes para mí, Andrea, y si me dejas, quiero seguir estando aquí. Andrea asintió lentamente, dejando que sus palabras se asentaran en su corazón. Aunque aún había partes de ella que temían confiar plenamente, otra parte, más fuerte, empezaba a abrirse a la posibilidad de que Víctor realmente significara lo que decía. No sabía qué traería el futuro, pero esa noche, mientras la casa se llenaba de una calma inusual, sintió que estaba dando un paso importante hacia algo nuevo. Tal vez, solo tal vez, estaban construyendo algo que podría llamarse familia. Las semanas siguientes consolidaron el inicio de una rutina que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como estabilidad. Andrea, acostumbrada a la soledad y al peso de todas las responsabilidades,
Comenzó a aceptar que no estaba sola en esta nueva etapa. Víctor no solo había demostrado ser consistente, sino que había empezado a ganarse un lugar en su vida y sobre todo en la de Esperanza. Una mañana fría, Andrea estaba en la cocina preparando avena para el desayuno cuando Víctor llegó temprano, algo que se había convertido en su costumbre. Ay, tiempo sirve. Traía consigo una pequeña sorpresa, una mochila escolar de colores vivos, aunque sabía que aún faltaba tiempo para que Esperanza la usara. Vi esto y pensé que sería perfecta para cuando comience la escuela. No pude resistirme, dijo con una sonrisa dejándola sobre la mesa. Andrea miró la mochila y luego a Víctor con una mezcla de incredulidad y gratitud. Todavía es muy pronto para eso, comentó, pero su tono no tenía el filo que solía tener al principio. Lo sé, respondió él, encogiéndose de hombros, pero quiero que sepa que siempre estaremos preparados para todo lo que venga. Su voz tenía un matiz de promesa, algo que Andrea sintió profundamente. No dijo nada más y continuó revolviendo la avena, pero sus pensamientos giraban en torno a cómo la vida había cambiado desde que Víctor apareció en su puerta. Después del desayuno, los tres salieron al patio para disfrutar del aire fresco. Era un día despejado, aunque el frío de finales de otoño se hacía presente. Víctor había llevado una pelota, y mientras Andrea barría las hojas que cubrían el suelo, él se dedicó a jugar con Esperanza. La risa de la niña resonaba en el aire mientras Víctor corría detrás de la pelota, haciendo gestos exagerados que provocaban carcajadas en la pequeña. Andrea, observando desde la distancia, se permitió sonreír. Era extraño ver a Esperanza tan feliz y aún más extraño sentir que esa felicidad se extendía hacia ella. Había pasado tanto tiempo encerrada en su propio dolor que había olvidado cómo era disfrutar de momentos simples como ese. Ahora, con Víctor en su vida, esos momentos parecían multiplicarse. Mientras el día avanzaba, Víctor ayudó a Andrea a reparar una de las ventanas del frente de la casa, que dejaba entrar corrientes de aire frío. Mientras trabajaban juntos, hablaron sobre cosas triviales, los libros que Andrea había leído en su juventud, los viajes que Víctor solía hacer por trabajo. Aunque sus mundos eran completamente diferentes, esas conversaciones les ayudaban a encontrar puntos en común, pequeños puentes que los conectaban más allá de su vínculo con Esperanza. Por la tarde, después de que Víctor se despidiera con la promesa de regresar en unos días, Andrea se sentó en la mesa con una taza de té caliente. Miró a Esperanza, que jugaba con su muñeca favorita, y se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El peso del pasado seguía ahí, pero ahora era más ligero. Había comenzado a imaginar un futuro en el que no estuviera sola, en el que la presencia de Víctor no fuera una amenaza, sino un apoyo. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza y la arropaba con cuidado, Andrea se inclinó para besar su frente. «Duerme bien, pequeña», susurró. Al apagar la luz y sentarse junto a la cuna, no pudo evitar pensar en todo lo que habían superado juntas. Ahora, con Víctor en sus vidas, sentía que el futuro no era tan incierto como antes. Por primera vez, dejó que una pequeña chispa de esperanza se encendiera plenamente en su corazón. Quizás no estaba tan lejos de construir la familia que siempre había soñado. Con el paso del tiempo, la dinámica entre Andrea, Víctor y Esperanza se volvió más natural, como si siempre hubieran sido una familia. Aunque Andrea aún mantenía ciertas reservas, especialmente sobre cómo hablarle a Esperanza sobre su padre biológico en el futuro, no podía negar que la presencia de Víctor había aliviado muchas de sus preocupaciones. Su vida ya no era una lucha solitaria, ahora tenía apoyo, aunque todavía le costara admitir cuánto lo necesitaba. Una mañana de invierno, Víctor apareció con una gran caja decorada con un moño rojo. Andrea lo recibió con una ceja levantada, claramente intrigada. «¿Y ahora qué trajiste?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y ligera irritación fingida. A pesar de sus constantes intentos de poner límites, Víctor siempre encontraba la manera de sorprenderla. «Es un árbol de Navidad», respondió él con una sonrisa, mientras entraba al pequeño salón. «Sé que aún faltan algunas semanas, pero pensé que podríamos decorarlo juntos. Será el primer árbol de esperanza y quiero que sea especial». Andrea lo observó mientras sacaba las piezas del árbol artificial y las extendía sobre el suelo. Durante años, las festividades habían sido días normales para ella, cargados de trabajo y de una sensación de vacío. Pero ahora, al ver cómo Esperanza se emocionaba al tocar las ramas verdes y las cajas de adornos, sintió algo diferente.
un calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Entre risas y balbuceos de esperanza, comenzaron a montar el árbol. Víctor sacó una caja llena de adornos brillantes, esferas, pequeñas luces parpadeantes y una estrella dorada para la cima. Andrea, aunque inicialmente se mantuvo al margen, pronto se dejó llevar por la emoción. Colocó las luces con cuidado mientras Víctor ayudaba a Esperanza a colgar las pequeñas esferas en las ramas más bajas. La niña no paraba de reír, encantada con los destellos de las luces y los colores brillantes. Creo que nunca había hecho esto, confesó Andrea en voz baja mientras ajustaba un lazo dorado en una de las ramas. Víctor, que estaba ayudando a Esperanza a alcanzar otra rama, levantó la vista hacia ella. ¿Nunca tuviste un árbol?, preguntó, sorprendido. Andrea negó con la cabeza, manteniendo la mirada en el árbol. En el orfanato no celebrábamos mucho, apenas decorábamos una rama seca con algunos papeles de colores. Y después, bueno, nunca sentí que tuviera algo que celebrar. Víctor se acercó, dejando que Esperanza siguiera jugando con un adorno en forma de campana. Eso cambia ahora, dijo con firmeza. No solo para Esperanza, sino también para ti. Tienes tanto derecho como ella a crear recuerdos felices. Andrea sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero rápidamente apartó la mirada, enfocándose en ajustar una de las esferas. Gracias, murmuró, sin estar segura de si él la había escuchado. Pero en el fondo, sabía que esas palabras no eran suficientes para expresar todo lo que empezaba a sentir. Cuando terminaron, apagaron las luces de la casa y encendieron las del árbol. La habitación se llenó de un brillo cálido y parpadeante que iluminó los rostros sonrientes de los tres. Esperanza, fascinada, aplaudió y emitió un grito de alegría que hizo reír a Andrea y Víctor al unísono. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Andrea se quedó junto al árbol, mirando las luces danzar en la oscuridad. Víctor, que estaba recogiendo los últimos adornos sobrantes, se detuvo y la observó por un momento antes de hablar. ¿Sabes? Cada vez que estoy aquí, siento que este es el lugar al que pertenezco. Andrea lo miró de reojo, sus labios formando una pequeña sonrisa. Tal vez sea porque estás empezando a formar parte de algo real, respondió con suavidad. Y en ese instante, mientras ambos se quedaban en silencio junto al árbol, Andrea se permitió soñar con la posibilidad de que, finalmente, la felicidad estuviera al alcance de su mano. El invierno continuó su avance y con él los días se hicieron más cortos y las noches más frías. Sin embargo, en el pequeño hogar de Andrea había una calidez que parecía desafiar al clima. La decoración navideña, con el árbol iluminado en un rincón del salón, hacía que todo el espacio se sintiera más vivo, más acogedor. Para Andrea, esos pequeños detalles eran una novedad que todavía le costaba asimilar, pero que empezaban a ser parte de su nueva rutina. Un día antes de la víspera de Navidad, Víctor llegó con algo que no se esperaba. No traía regalos, ni comida, ni siquiera su sonrisa habitual. En cambio, traía una propuesta. Después de ayudar a Andrea a limpiar la mesa tras el almuerzo, se sentó frente a ella, claramente nervioso. Andrea lo miró con curiosidad, sosteniendo una taza de té caliente entre sus manos. Quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó Víctor, su tono más serio de lo habitual. Andrea lo observó con cautela, intentando descifrar el propósito de aquella conversación. He estado pensando mucho en esto, en todo lo que hemos construido en estos meses, y creo que es hora de que hablemos sobre el futuro, no solo de Esperanza, sino de nosotros. Andrea sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba un tema tan directo, y menos aún en ese momento. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener su tono neutral. Víctor respiró profundamente antes de continuar. Sé que no fue fácil para ti aceptar mi presencia, y sé que todavía hay cosas que te preocupan, lo entiendo. Pero lo que siento por ustedes dos ha crecido más de lo que puedo expresar. Quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, no solo como el padre de Esperanza, sino como alguien que quiere compartir su vida contigo. Las palabras de Víctor llenaron la habitación con una mezcla de emociones. Andrea lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante semanas había sentido cómo la presencia de Víctor traía una estabilidad que nunca pensó que podría tener. Pero el miedo seguía presente, esa parte de ella que temía abrirse completamente y luego perderlo todo de nuevo. Víctor, comenzó, pero él la interrumpió suavemente, levantando una mano. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, Andrea. Sé que esto es mucho y no espero que confíes en mí por completo de la noche a la mañana,
pero quiero que sepas que mis intenciones son serias. Quiero construir algo contigo, algo real, algo sólido. No quiero ser solo una visita en tu vida o en la de Esperanza. Quiero ser parte de esta familia. Andrea bajó la mirada hacia su taza de té, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. No era alguien que tomara decisiones impulsivas, especialmente cuando se trataba de algo tan importante como esto, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que sentía. La presencia de Víctor había cambiado su vida de una manera que no podía negar. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente, levantando la vista para mirarlo. Su voz era suave, pero firme. He pasado por muchas cosas y no puedo prometerte que todo será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, por Esperanza y por mí. Víctor sonrió, una expresión de alivio y alegría sincera. Eso es todo lo que pido, respondió. Tiempo para demostrarte que podemos construir algo hermoso juntos. Esa noche, después de que Víctor se despidiera, Andrea se sentó junto al árbol con Esperanza dormida en su cuna. Miró las luces parpadeantes y dejó que una sensación de esperanza la invadiera. Por primera vez en años, el futuro no parecía algo aterrador, sino una promesa de algo nuevo. Tal vez, pensó, la felicidad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y con esa idea cerró los ojos, permitiéndose soñar con un mañana lleno de posibilidades.